¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos con Flight Simulator 10 o FSX y estamos con este avión con el Airbus A320 de Aerosoft. Vamos a hacer un vuelo desde Ámsterdam, desde el aeropuerto de Schiphol. Estamos en el stand Delta 47. Y vamos a hacer un vuelo desde Schiphol hasta el aeropuerto de Dublin, en Irlanda. Y bueno, vamos a ver un poquito este avión, qué tal. A ver, no quiero aclarar un poquito que no soy piloto profesional, no me dedico a esto y que lo hago por hobby. O sea que, y en tema de aviones de aerolíneas, estoy un poquito más verde. Pero vamos a intentar hacerlo y para que sirva de entretenimiento y aparte, y si lo que hago va bien y funciona para volar y os sirve, pues estupendo. Bueno, pues viene primero un software que es el de Aerosoft Airbus X Field Planner. Y aquí podemos poner, hay que seleccionar el tipo de avión, esto es el Airbus de Aerosoft. Tengo seleccionado el A320, aquí tenemos el del A318, el 319, 320, 321. En mi caso es el 320, así que pongo el 320. Y luego tenemos aquí pasajeros, esto es para calcular el fuel. Lo podemos poner a tal cual así, vamos disminuyendo y equitativamente el peso del cargo nos va a ir bajando. O lo podemos poner en random. Lo ponemos en random, nos pone 136 pasajeros, pues así, y 3.400 kilos de cargo, de maletas. Le pongo aquí en Departure el código ICAO del aeropuerto de salida y el código ICAO del aeropuerto de destino. Nos calcula ya la distancia, son 405 millas, y el bloque de fuel que hay que introducir es 8, vendría a ser 8,5, 8,6, depende, porque también si vamos con meteorología real, pues depende si tenemos viento cruzado o viento encarado, pues más vale poner un poquito más. Pero más o menos es 8,5 sería lo suyo, 8,6 o 7. Le podemos poner tranquilamente. Le ponemos, tildamos autoload con el aircraft. Luego también tenemos aquí más extensible por si queréis añadir algo más, que queréis estar un poquito más de tiempo de taxi, pero más o menos con tal como viene aquí, 20 minutos de taxi, 20 minutos de APU y bueno, yo no lo toco, lo dejo tal cual. Aquí está unidades en kilos o en libras. Lo voy a dejar en kilos, esto como más os defendáis. Luego damos a Generate, Low Sheet y de momento lo dejamos esto por un lado. Vale, estamos ahora en la cabina de este A320. Estamos, como podéis ver, en Cold and Dark. Todos los monitores, todo apagado. Luego tenemos aquí un desplegable. Que todo eso se configura con la MCDU. Pues nos vamos aquí en el overhead. Tenemos, cuando nos sale aquí el byte en External Power, le damos al External Power, también podemos poner batería 1 y 2, ya tenemos energía y automáticamente ponemos las nav y por aquí esto ya está. Vamos ahora a la FMC. Por aquí tenemos el state, le damos aquí, tenemos Cold and Dark listos para
motores en marcha o load taxi, nos lo deja tal cual y preparado para take off. Luego está por defecto, si clicamos aquí nos lo dejará por defecto. En mi caso prefiero en Colandar, lo he dejado por defecto que me deje el avión en Colandar. Vale, vamos a retorno. Tenemos las puertas, tenemos la puerta en frontal, que diríamos que es izquierda abierta, y todo lo demás las tenemos cerradas. Luego el ground service, tenemos los conos puestos, los calzos y la external power, la GPU, también está conectada. Luego tenemos aquí otras opciones que podemos poner, la checklist, ejemplo. Ahora la tengo apagada, pero este avión es bastante sencillo de llevar. Si ahora activamos la checklist con el copilot, prácticamente nos lo hace solo. Ya lo iremos viendo más tarde. Bueno, nos vamos a la parte de load fuel. Y el cálculo de combustible que habíamos hecho con el programita que viene de Aerosoft, le damos a Init Low Sheet y ya nos sale los pasajeros que tenemos, el cargo y la cantidad de fuel. Ya nos viene todo. Vale, lo único que necesitamos ahora es cargar fuel. Dejamos que vaya cargando el fuel. Lo podemos también poner instant, que sea instantáneo. Le voy a dar un poquito más de realismo y lo dejaré mientras vamos preparando otras cosas. Vale, estamos con la otra MCDU. Digamos con el flight plan. Vamos a darle aquí al F-Line y vamos a poner el origen y destino. Bueno, antes de eso, vamos a poner los AIRAS, los vamos a poner en nav. Podemos poner las emergency seat light armado, no smoking en auto, seat and belt en auto. Vale, no vamos a flight plan, vamos a init. Vale, aquí ponemos el código ICAO de salida y llegada separado por una barra. Entonces salimos de Ámsterdam, entonces Eco Hotel Alfa Mike barra Eco India Delta Whisky. Lo ponemos ahí, listo. Que en caso de que tengamos un alternativo, le ponemos el aeropuerto alternativo. Por ejemplo, le podemos poner el mismo aeropuerto Schiphol. En el caso de que no pudiésemos aterrizar por cualquier circunstancia, pues volvemos para atrás. Aquí introducimos el número de vuelo. Pues ponemos cualquier cosa que se os ocurra. Vale, este mismo, el que más rabia os dé, el cost index. Cost index le podemos poner entre 30 y 70. Sí, entre 30 y 70. Vamos a ponerle 30. Si tenéis el cost index de alguna aerolínea, también se la podéis poner. Nivel de crucero. Vamos a ir a un nivel de vuelo de 340.
Ya nos pone Flight Level 340 y ya nos pone automáticamente la temperatura. Vale, le damos a Align Arise y ya lo tenemos. Ahora sí, nos vamos a Flight Plan. Ya tenemos aquí el aeropuerto de salida y el de llegada. Bueno, he hecho el plan de vuelo con Online Flight Planner y los puntos que hay que introducir en la FMC son estos. Bergy, la aerovía y todo esto. Supur, Lima 60, bueno, todo esto hay que poner, ¿vale? Bueno, mientras estamos preparando para hacer la salida al primer punto del plan de vuelo, entonces miro el METAR y la que más nos conviene son las que empiezan por las pistas preferentes, la 1.8, tanto la central, derecha o izquierda, o la pista 2.2. Voy a coger una de estas, de la 1.8, cojo la 1.8 izquierda, aparte que es la que tengo más cerca de donde estoy estacionado. Cogeré la pista 18 Lima. Y la salida que me conviene más sería, como el primer punto es en Bergy, pues cogemos la SIT Berg 4 Eco. Entonces esta vamos a buscarla. Nos vamos a nuestra FMC, clicamos en EHAN, Departure. Vamos a salir por la pista 18 Lima, vamos bajando. Y aquí la tenemos, Berg 4 Eco. Vale, y la insertamos. Vale, ahora seguimos. Y donde tenemos una discontinuidad, vamos a Bergy, que es en el último punto donde nos hemos quedado. Y nos vamos a Airways. Ahora aquí en vía ponemos la aerovía, que sería Lima 600 y la introducimos aquí. ¿A dónde? De Lima, o sea, de Lima 602 a Supur. Continuamos de Supur por vía Lima 60, de Lima 60 a Penil, de Lima 70 a Babra. Vale, y hasta aquí. O sea, vamos poniendo la parte izquierda son las aerovías, o si es directo o por aerovía. Y en la parte derecha se pone las intersecciones, los fixes o board. Entonces le damos a Insert. Vamos a comprobar. Y nos faltaría la Start. O sea, hay que planificar la llegada. Bueno, cogemos la información del aeropuerto de destino, aquí con el ítem map. Nos pone, tenemos una altitud de transición de 5.000 pies. Y buscamos el METAR, no de FSX, sino nos fijamos más en el de la NOAA. Y tenemos un METAR de 300 a 8 nudos. Que bien, la 2.8 o la 3.4. A ver cuál conviene más. Vale, pues podemos coger la 2.8 porque la 3.4 no tiene aproximación ILS. Y pues pillamos directamente la 2.8 por pista 2.8. Entonces damos aquí Procedures. Buscamos la pista por la pista 2.8 y bueno, volvemos por Baxo. Entonces buscamos la que nos convendría más, la Baxo 3 X-Ray. Esta nos puede venir bien.
Esta aproximación Start no tiene transición. La insertamos. Bueno, y nos quedamos con esta. Nos sirve tanto para 28 izquierda como derecha. Que aquí solo me sale una pista en la 28, no me salen dos. Vale, pues vamos ahora al aeropuerto de destino. Vamos aquí. Vamos a Arrival. Vamos a ir por la pista 28 izquierda. Y vamos a ir por back 3 X-Ray. Esta. Insertamos. Vale, antes de insertar, hay que poner la aproximación final. ¿Por qué transición vamos? Tenemos la transición pizza, que es la que nos deja mejor. A ver, aquí el Little Nama nos facilita bastante porque podemos ver gráficamente por dónde pasa la ruta. Insertamos esta, que esto lo que se está haciendo con Little Nav Map es más o menos es orientativo, solo es para que veamos que el avión va a seguir esta trazada. No vamos a exportar ningún plan de vuelo ni nada. Le estamos poniendo el plan de vuelo manual directamente en el avión. Transición pizza. Pues vamos a buscarla. Vamos aquí, aproximación vía pizza. Y lo insertamos. Vamos a ver que cuadre todo. Y parece que está bien, no hay ninguna discontinuidad. Vale, ya tenemos el plan de vuelo preparado. Bueno, a esto le podemos poner ya un poquito de luz. Aquí. Vale, los ECAM, también le damos un poquito de brillo a las pantallas. Iluminamos las pantallas que estaban todas negras. Vale, ya tenemos el combustible cargado. Vamos con el cargo y starbound boarding, o sea que los pasajeros embarquen. Así que vamos a abrir las puertas de cargo y vamos que embarquen los pasajeros. Pues ponemos que embarquen pasajeros y cargo, las maletas. ¿Veis? Tenemos las maletas, las puertas de maletas están puestas. Y está lloviendo. Vale, mientras podemos ir preparando más cosas en la FMC. Vale, nos vamos a Performance. Ponemos cómo vamos a llevar de flaps. Vamos a poner, vamos a ir 2. Barra. Cero punto 8. Y ya nos coloca las velocidades V1, Rotate y V2.
Pasamos a la siguiente fase. De aquí no tocamos nada. De aquí tampoco. Crucero. Descenso. Aproximación. Vamos a ver el metal de destino de Irlanda. QNH 995. Temperatura 7. Y lo otro no hace falta ponerlo, ya no lo pondrá. Luego podemos poner 200 como un estándar. Lo ponemos en radio altímetro. Esto le pongo como un estándar, pero si lo queréis hacer más exacto, esto ya mirando la carta de aproximación ILS, os dice que cada aeropuerto qué altitud. Esto es para los mínimos. Si no vemos pista, en el caso de abortar, pues antes de, ahora aquí que he puesto 200, antes de llegar a 200, me da tiempo a abortar. Si no, sí o sí, hay que tocar tierra. Bueno, yo he puesto a esto 200 como estándar y en radio altímetro. Esto es para que me lo diga, me calcule 200 pies sobre el terreno, no sobre el nivel del mar. Si lo pusiésemos en varo, sería nivel del mar. Entonces yo lo pongo en 200 a nivel del suelo. Vamos a aterrizar configuración full y siguiente fase. Y ya está. Esto listo. No hace falta poner mucho más. Ahora vamos a RedNet. Y aquí hay que poner el código de la ILS 111 decimal 35. Y lo introducimos aquí. Y en el curso 278 aquí. Y nada más. Bueno, esto sería para poner códigos de algún board o... Bueno, no es el caso. Vale, lo dejamos en navegación. Bueno, ahora con el piloto automático, esto lo podemos poner en flight plan, en plan, y vemos si hay alguna discontinuidad. Vamos pasando, vemos aquí en la pantalla del MCD y de momento parece que está todo bien, todo correcto. Volvemos a dejarlo esto como estaba. Vale, calibramos el QNH. Y bueno, ya tenemos configurado lo que es el plan de vuelo, el peso, luego el trimado. Bueno, hay algún sitio que os lo dice de cuánto lo tenéis que trimar. Aquí nos pone el peso que llevamos, 8560. Había un sitio que ponía el trimado como había que ponerlo, pero si no, haremos un estándar. Lo trimamos un poquito así, entre el 0 y el 1. Vale, ya han embarcado todos los pasajeros. Tenemos cargo, fuel, todo cargado. Return.
Vamos cerrando puertas. Cerramos puerta de cargo. Y cerramos las de pasajeros. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Vale, entonces ahora podemos ir ground service. Vamos retirando el traffic, los conos y los calzos. Y vamos a encender la APU antes de desconectar la GPU. Vale, para encender la APU damos a Master en el tramo de la parte de la sección de APU. Vamos al Master, Start. Por aquí nos saldrá la pantallita esta de APU. Y cuando esté esto, la aguja está por arriba. Bueno, esta. Ahí. Vamos a APU Bleed. Y para comprobarlo, nos vamos a la parte de afuera. Y si se escucha el motor, es que se ha encendido la APU. Vale, ya tenemos la APU en marcha. Ya podemos desconectar la GPU. Y ahora sí, hay que frenar, freno de estacionamiento activado, y retiramos los calzos. Vale, ahora sí, entonces vamos a las luces, ponemos beacon on. Aquí podemos iluminar, retroiluminar el panel. Y vamos a preparar ya para el patchback y taxi. Vamos aquí a checklist. Podemos poner el checklist on. Vale, le damos a cockpit preparation. Cockpit preparation checklist. Batteries, Both on. electrical power, APU on. navigation lights, On. engine master, Both off. engine mode selector, Checked normal. landing gear lever, Checked. parking brake, On. flaps, Checked position. speed brake lever, Checked retracted. thrust levers, Idle. transponder mode, Checked standby. radio control panel, Vale, radio control panel. Vale, aquí. Set on. ECAM recall, Vale, si hay algo que no sabéis y no lo encontráis, le dais a Copilot on y el copiloto hace el resto. Checked. anti-skid, On. flight director, On. emergency lights, Checked and armed. no smoking signs, Set on. anti-ice, Off. probe window heat, Auto. air condition, Checked. ventilation panel, Is checked. electric panel, Checked. fuel pumps, Set on. hydraulics, Is checked. AccuBrake pressure, Set. ground proximity warning system, On. electronic flight control system, On. ADIRS, Checked. emergency equipment, Is checked. checklist complete. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Before start checklist. Windows and doors, Closed and locked. APU, APU on. APU bleed,
On. External power. Disconnected and off. Cabin signs. On. Thrust levers. Idle. Parking brake. On. Bearer reference. Checked. 998. 998. Check. Beacon lights. On. Checklist complete. Vale, una vez terminado la checklist, continuamos con... Vamos a hacer el retroceso. Bueno, para ello, vamos aquí. Vamos aquí, Start Push. Por ejemplo, le voy a decir 9 metros. Aquí es un poquito difícil calcular cuántos metros, cuántos pies. Vamos a poner izquierda. Vamos poniendo hasta 90 grados. O los grados que consideréis que tenéis que girar. Y Start. Flight deck to ground. Go ahead, sir. Ground, we have ATC clearance for push and start. Please confirm ground equipment and services are clear. Roger. The ground equipment and stairs are clear, all doors are closed. Steering pin is in position and we're ready when you are, Captain. Start pushback. Roger, sir. Please release your parking brakes. Vale, soltamos frenos. Parking brakes released. Start and pushback. You can start both engines at your discretion, Captain. OK. Vale, iniciamos el retroceso y ya automáticamente ya podemos preparar ya para arrancar el motor. Empezamos con el motor derecho. Ponemos el selector en Open. Ponemos este selector de aquí en modo Start y Starting engine 2. encendemos el motor 2. Y aquí en la pantallita esta irá subiendo. Vale, más o menos me ha dejado bien centrado. Bueno, bien centrado. Engine Me estoy 2 is pasando un poquito, stabilized. pero tampoco me ha dejado tan mal. Vale, una vez estabilizado el motor 2, encendemos el motor 1. Starting number 1. Y activamos freno de estacionamiento. Engine 1 is stabilized. And pushback is complete, Captain. Parking Please brakes check are set. your parking brakes. Okay then, Captain. Tow bar disconnected. You know steering pin is removed. All clear. Signal on the right. Have a good run, sir. Vale, una vez encendidos los motores, podemos apagar la After start APU. checklist. Engine mode selector. Set. APU bleed. Set off. APU master. Set off. Ground spoilers. Set. Rudder trim. Checked 0. Pitch trim. Esto ya está en posición normal. Vale, ahora vamos a comprobar el joystick, los mandos. Pitch trim. Flight controls. Full left. Full right. Neutral. Full up.
Full down. Neutral. Full Rudder. left. Full right. Neutral. Check. Flaps. Vale, probamos los flaps. Flaps 2. Anti-ice. Off. ECAM status. Checked. ECAM door page. Checked. Hand signal. Received. Checklist complete. Vale, iniciar taxi, 10 nudos. Ponemos el autobrake en max. Y preparado el spoiler. Vale, voy a utilizar también Volanta, la aplicación Volanta que la podéis encontrar en Orbitz, gratuito. Y vamos a hacer el plan de vuelo. Importamos desde un archivo. Y por ejemplo es este. Y guardamos la ruta. Vale, aquí nos sale la ruta, pero aquí sin ni estar. Bueno, lo tenemos aquí en segundo plano. Vale, para iniciar el taxi ponemos Castor, las luces de taxi. Ahora, seat and belts los dejamos en on. Y bueno, soltamos frenos. Y más o menos sin darle nada de gas va solito. Lo único que hay que ir dándole un poquito a los frenos porque se embala un poquito. Taxiing checklist. No flight. Taxi. Brake check. Pedal pressed. Checked 0. Check. Auto brakes. Max. Takeoff data. Reviewed. FCU. Set. Flight instruments. Checked. Checked. TO config. Set. Checklist complete. Vale, estamos ya en cabecera de pista. Vamos a hacer los últimos ajustes. Aquí el copiloto nos ha puesto la altitud inicial, 7000 pies. Y lo ponemos en 1000 pies, que nos vaya cada 1000 pies. Pero podemos poner la altitud de crucero. Vamos a ir a 34.000 pies. Aquí la velocidad le podemos poner unos 200 nudos más o menos para empezar. Vale, vamos a nivelarnos, a alinearnos, perdón. Entonces, después ponemos estrobos. Lo ponemos, pasamos a takeoff, as we. Y las landing las encenderé cuando esté alineada. Luego nos vamos por aquí. El TICAS en TARA. Flight attendants, seats for takeoff. Before takeoff checklist. Brake temperature. Checked. Brake fans. Off. Engine mode selector. Checked normal. TCAS.
TARA, tilt above. Exterior lights. Set on. Sliding tables. Stowed. Stowed. Checklist complete. Vale, pues vamos a alinearnos ahora sí. Bueno, si este vídeo lo publico es porque el vuelo habrá salido bien. Si no, ha salido, vamos, un truño. Y no lo voy a publicar. Vale, pues encendemos las luces de landing. Vale, ya me las ha encendido el piloto automático. El piloto automático, no, el copiloto, perdón. Y bueno, ahora para acelerar, aceleramos no hasta el máximo, aceleramos hasta que en la pantallita esta nos aparezca flex. Vale, pues vamos a empezar a acelerar. Take off. Man, flex and SRS. Check. Power set. 100 knots. Checked. Beat 1. Rotate. Vale, vamos arriba. Positive climb. Gear up. Gear up. Ponemos ya piloto automático. No se Gears pone up, lights con, off. Autopilot on. no se pone con la tecla Z en este caso. Vamos con flat 2. Vamos a quitar uno. Flap 0. Speed check. Flap 0. Vamos poniendo el log. Vale, ya ha limpiado de flaps. Tenemos una limitación de velocidad en este punto por debajo de 220 nudos. Más o menos vamos bien. Pasado ese punto ya podemos ir más rápido. Por encima de 10.000 pies. Vamos a apagar las landing. Vale, he tenido un problemita. Esto resulta que no me seguía en la trazada. El grupo no me lo estaba siguiendo y iba un poquito errático. Pero bueno, era quitar el heading, que no vaya con heading, que vaya con log y que vaya según la FMC. Y ahora parece que sí, que ya está siguiendo la senda, la navegación lateral.
aquí y nos vemos cuando inicie el descenso. Vale, por ejemplo en Baxo tenemos que estar por debajo de 10.000 pies. Climb thrust. The after takeoff checklist. Engine mode selector. Check normal. Spoilers. Disarmed. Flaps. Check retracted. Landing gear. Gear up, lights off. Exterior lights. Checked. Packs. Both on. Anti-ice. On. TCAS. Checked. Altimeter. Standard. Checklist complete. Estamos poniendo un punto de flap. Todavía tenemos que descender un poquito más la velocidad. Vamos a poner ya 3.000 pies de altitud. Vale, ponemos ya el QNH local. Vamos el auto brake en medium. Vamos reduciendo un poquito la velocidad. Estamos poniendo otro punto de flap. Vale, activamos approach. Cuando el diamantito este llegue a la línea amarilla, empezaremos a descender. Ya 140 de 140 nudos. Ya está, ya he cogido un glide slope y iniciamos el descenso. Vamos a 9,8 millas del aeropuerto, digamos, o el localizador en Melbourne. Cuando estemos a unas 4 millas podemos poner el tren de aterrizaje. 2,500. Vale, podemos sacar el tren. 1,000. Punto de flap. Quitamos el auto thrust. $500. $400. Sink rate. $300 Sink above. 2 minimum. 100. 70, 60, 50, 40, 30, 20. Retard, 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 retard.
activamos el retroceso, la reversa, perdón. Vale. Hombre, no ha sido un vuelo perfecto, ni mucho menos. Vale. Subimos flags y salimos por la primera calle a la derecha. APU on. Vale, vamos a comprobar que todo esté encendido. Mira, se me ha olvidado de activar las landing. Se me ha ido por completo. Así que bueno, las anti-ice las podemos quitar. Strobos quitadas. Beacon, winds los podemos quitar. Taxi on. Runaway door los podemos poner en on. Vale, pues vamos a puerta. Vale, pues llegamos al stand, aparcamos. Bueno, pues una vez que ya hemos aparcado, vale, nos vamos al apartado de luces y apagamos taxi. Apagamos motores. Vale, las luces de beacon ya las vamos a apagar. Tenemos la APU encendida. APU bleed on. Y bueno, ya hemos terminado. Bueno, ahora aquí ya podríamos ir a Ground Service, que nos pongan los conos, que nos pongan los calzos y que nos traigan el grupo electrógeno, la External Power. Ya tenemos External Power, podemos conectar y podemos apagar la APU. Vale, apagado y ya solo tenemos la energía del generador. Vamos a puertas, abrimos puerta de cargo. Y bueno, lo podríamos ahora dejar ya en Cold Dark, pero bueno, lo podemos dejar así. Ya hemos llegado y tal, o sea que venga.
Pues nada, bienvenidos a Dublin. Y bueno, pues nada, no ha sido el vuelo, digamos, vamos, que sea perfecto, vamos, al contrario, me ha salido muy desastroso. Igual no lo veis así porque lo voy a editar y bueno, ya veremos cómo sale, pero he tenido muchos fallos y bueno, al no estar acostumbrado con este avión, pues es que también es normal que tenga algunos fallos por ahí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os guste y bueno, también que es lo que quería decir, que también que se trata de pasarlo bien. No he hecho un vuelo perfecto, pero bueno, de lo que se trata de hacer un vuelo, a ver, entretenido y bueno. Pues nada, hasta aquí este vídeo, nos vemos hasta otra, chao. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte con tus amigos.